145. ¡200.000! ¡Ey! 100k, 181. 227. ¡200.000! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! El 5 estrellas que nunca, jamás regalaron ni regalarán en Genshin Impact es Gaming. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo que quizá habéis visto en la intro. Mi reacción al conseguir ciertos daños con Gaming en las primeras impresiones del señor Juegos, del revivió el gaming, del Gaming, como dirían en Colombia, de no sé cómo lo pronunciáis, creo que se pronuncia Yamin o algo así en chino. Creo que no tiene sentido el personaje, porque lo que habéis visto al principio en la intro es este señor apenas con C3 y no lo mejor construido todavía posible. Puedo mejorarlo y lo mejoraré bastante más y veréis más números grandes, 300.000 constantes seguramente, aparte de lo que habéis visto en la intro. Muy bien, de Gaming, primeras impresiones, deciros que vaporiza todo con Furina, que es complicado el combo y básicamente que es muchísimo mejor que todo lo anterior esperado. Sobre todo se comparaba bastante con Diluc por el tema de los descendentes, pero he de deciros que literalmente os podéis olvidar de Diluc, aunque Diluc será curioso y ganará todavía bastante más sitio en el meta. B, que ni siquiera depende de jugarse Xianyun, que muchos me diréis, bueno, pero ¿y si no tengo a Xianyun? Los descendentes que él hace, si coordinas bien el timing para recuperar el león, no depende de jugar a Xianyun. Es decir, un equipo de Bennett, Furina, Kazuha con Gaming es funcional. La diferencia es que Kazuha posiblemente con la ulti que imbuye en Pyro nos robe algún vaporizado de Gaming y con Xianyun no ocurre esto, de hecho ocurre lo contrario. Xianyun hace un torbellino que como los animales de Furina van golpeando reaplica el hidro. Ahora, el tema del kit, ya que esto no es una build pero pronto tendréis la build y demás. Su ataque descendente, su ataque normal, en principio si vais a ir con Furina y con Xianyun no hace demasiada falta, pero si vais con Xinkyu, que deberéis dar un básico, y además después de ese básico os va a dar tiempo con Xianyun a dar un descendente con el escalado normal, vais a poder hacer un combo de ulti, elemental descendente, es decir, si tiráis la ulti al principio del combo, vais a poder tirar directamente dos elementales con descendentes seguidas. Pero la tercera, el bicho va a tardar en volver, el león. Con lo cual iba a dar tiempo a hacer un ataque normal y un descendente natural y según caigáis del descendente natural volver a hacer el elemental más descendente. ¿Por qué? Porque una cosa es subir esto con el escalado que está aquí y los materiales y otra cosa es el escalado que tienes aquí, que es el del descendente de tu elemental. ¿Por qué explico esto? Porque si vas con Furina no tienes ni que preocuparte por dar básicos porque el combo inicial de ulti, una elemental y un básico si acaso, pero que no dejas de aplicar, o sea, no robas el hidro de los enemigos, y una elemental automáticamente después, porque casteas un león que regresa con la ulti y un león con la elemental distintos al mismo tiempo, es un combo totalmente distinto a cuando vas con Yelan o con Xinkyu, que obligatoriamente tienes que dar al menos un básico para poder vaporizar tu nuke de la ulti, que es un nuke gigantesco. Tienes 510 de escalado, cosa que escala algo similar a Jutao, ya que esto es talento 6. El nuke de la ulti de este señor lo puedes vaporizar según lo tiras y puede llegar a potencial escalado mayor a Jutao, porque Jutao es complicado sacar la ulti más 3, talento 13. Pero Gaming, la ulti más 3 a C6 es un 4 estrellas que algún día tendréis. Así que es bastante sin sentido. Ahora, otra cosa importante a comentar de Gaming. El tema de la generación de partículas con su elemental dentro de su ulti. No genera, como le ocurre a Xiao, sí genera, pero como que una sí, una no y no es suficiente. Y es algo dependiente de su C4, a pesar de que tenga coste de 60. Siento que aun teniendo bastantes personajes en el equipo que generen bastantes partículas, tiene dificultades para tener perma ulti y más en rotaciones que se acercan y se adaptan
a su propio tiempo de rotación, que son 15 segundos. Por eso, combea mejor con Furina también, porque Shinkyu tiene 21, pero Furina tiene 15 de cooldown en la ulti, y su elemental tiene 20 de cooldown, pero te deja a los animales 30 segundos. Con lo cual, Furina puede jugarse en rotación de 15 con Kazuha, Bennett, Xianyun, Furina, Gaming. Y por último, como digo, tener en cuenta que la rotación con Shinkyu es la menos eficiente por retrasarte 21 segundos y porque el combo haciendo un básico es, a comparación de Furina, ligeramente más molesto. Pero no os preocupéis que para la Will lo habremos testeado bastante y en la Will seguramente os explique bastante más de los diferentes equipos de Yelan, Shinkyu, Furina, que es principal 100% lo más fuerte que tiene. Y luego, otra cosa totalmente aparte, de nuevo, recordar que definitivamente va a Cazador Fantasmal si tenéis la C1, porque cada cargado te hace perder 15% de vida, tu ulti te hace curarte un 30% de la vida, pero cada vez que pierdas 15% por el cargado, básicamente con la C1 ganas otra vez un 15%. Es decir, nada más arranques el primer combo al entrar en campo, vas a curarte 30% de vida, aparte de lo que te curen Bennett y Xianyun, porque si vas el equipo con Furina, él se cura, Xianyun cura y Bennett cura, con lo cual enseguida tendrás todas las cargas en el primer momento con Gaming si vas Cazador Fantasmal. Pero es que el combo natural, que es ulti elemental, o sea, ulti elemental descendente muy rápido los dos primeros descendentes, vas a perder y ganar vida dos veces y 2 veces por la C1, 4, más lo que te cures con tu ulti, más lo que pierdas con la elemental de Furina, más lo que te cure Xianyun, más lo que te cure Bennett. O sea, es un sinsentido realmente la capacidad de, obviamente, activar el Cazador Fantasmal. He visto gente queriendo probar otras cosas, recomendar algún otro set, pero no tiene sentido la capacidad de activar el Cazador Fantasmal y obviamente los 36 de probabilidad que te permiten llegar al cielo en el tema de la proporción. Así que, por ahora, esto es lo que comento sobre Gaming. El tema de las armas, como ya os comenté, cuidado con pasaros de ataque si tenéis C6 con la proporción, porque seguramente vaya reloj de maestría cuando lleguéis a conseguir la C6, porque os va a sobrar proporción crítica, ya que recordar que él gana 40 daño crítico con la C6 y 20 de probabilidad, con lo cual os va a sobrar proporción crítica básicamente. Y pues reloj de maestría, o si lleváis reloj de ataque, pues os recomendaría muchísimo la segadora de la lluvia, porque R5 nos da 36 de daño contra enemigos afectados por hidro, y si están afectados de hidro con Furina todo el rato, te da maestría para vaporizar y un ataque base normal que luego aprovechas, que tendrás mucho ataque con Bennett, el cazador de dragones de preservadora. Y básicamente estos son las primeras impresiones de Gaming. Estoy muy impresionado. Realmente estoy muy impresionado. Y disfrutar de las de la preservadora, no sé si las de Xianyun las habéis visto antes o después de las de Gaming. Tengo muchas ganas de subir ambas. Y enseguida, al día siguiente de ver esto, posiblemente suba la build de la preservadora, porque es algo más sencilla y se entiende muy bien. Y la build de Gaming quiero esperarme un día extra, porque quiero probar todas las combinaciones, a ver hasta qué punto podría ser el mejor carry piro actual del juego, y tiene potencial de serlo. Me parece que ha roto todos los esquemas, que quizá depende un poco más de Furina de lo que pensábamos, porque se veía mucho que quizá iría bien con Shinkyu, pero me parece que este es el 5 estrellas que nunca nos dieron. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Venid corriendo porque estaremos probando a Xianyun y a Gaming en diferentes equipos, con Grizzly, con Jutao, con Raiden a descendentes, con derretidos inversos raros, con cualquier cosa que se nos ocurra. Y seguiré viendo si consigo llegar a esos 300k constantes de hits con Gaming, a ver si supera incluso la propia Navia, que mete 2 hits grandes. Gaming te puede dar 7 hits grandes tranquilamente de más de 200.000. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chao.